Un vaquero retirado vivió solo durante años hasta que 5 hermosas viudas apaches le rogaron que les diera refugio en su rancho. Antes de adentrarnos en la historia, no olviden darle me gusta al video y decirnos en los comentarios desde dónde lo ven. El sol caía lento sobre la vasta llanura, pintando de cobre los cerros lejanos. En medio de aquel horizonte interminable se levantaba un rancho solitario, cercado por postes de madera vieja y alambre oxidado. Unos cuantos caballos pastaban a lo lejos, y el mugido de 2 reses rompía de vez en cuando el silencio. No había risas, ni voces, ni pasos que anunciaran compañía. Solo el viento, siempre presente, moviendo la hierba reseca y levantando polvo en los patios. Allí, en ese rincón apartado, vivía el vaquero retirado. Lo llamaban John en su juventud, aunque hacía tanto que no escuchaba su nombre en boca ajena que casi lo había olvidado. Era un hombre alto, de hombros anchos, con el cabello y la barba grisácea. Sus manos estaban curtidas y llenas de cicatrices, y sus ojos, de un azul pálido, parecían mirar más allá del presente, como quien carga con demasiados fantasmas. Desde hacía años vivía solo, lejos de las rutas y de los pueblos. En una especie de exilio voluntario, cada día seguía una rutina que no variaba. Al amanecer, recogía agua del pozo, alimentaba a los animales y revisaba las cercas. Después montaba a caballo para vigilar las tierras y regresaba al rancho antes del mediodía. Cocinaba poco y mal, dormía en una cama estrecha y guardaba en un arcón un revólver que ya casi no usaba. Las noches eran largas. Se sentaba junto al fuego a fumar y a escuchar el crujido de la madera. Había aprendido a convivir con la soledad hasta convertirla en un hábito, igual que un viejo sombrero que, aunque gastado, uno se niega a tirar. Sin embargo, ese aislamiento no era gratuito. Durante su juventud había sido un vaquero famoso, rápido con las riendas y con el revólver. Había trabajado para rancheros ricos, para caravanas, incluso para el ejército, y había conocido las luchas contra los apaches en los años más duros de la frontera. En aquellos días, la sangre y el polvo iban juntos, y las fronteras entre el bien y el mal se confundían. John había visto caer a amigos, a enemigos, y había sobrevivido a emboscadas que aún le despertaban en sueños. Con el tiempo, cansado de matar y de ser perseguido por recuerdos y deudas, decidió retirarse. Vendió su caballo más veloz, compró un rancho pequeño y se aisló del mundo. En las paredes de su casa colgaban pocas cosas: un par de herramientas, un lazo enrollado, un mapa descolorido y un retrato antiguo de su difunta esposa, una mujer de sonrisa suave que había muerto joven antes de que él decidiera retirarse. A veces, cuando el viento entraba por las rendijas, él hablaba en voz baja, como si ella aún pudiera escucharlo. Era su manera de no enloquecer del todo. Así pasaban los años. El vaquero se había vuelto parte del paisaje, como una roca o un cactus, inmóvil e ignorado. Ni los forasteros se atrevían a acercarse demasiado. Sabían que en aquel rancho vivía un hombre que prefería no ser molestado. Sin embargo, la frontera era caprichosa y los caminos impredecibles. Tarde o temprano, algo o alguien acabaría rompiendo su rutina de hierro. Ese algo comenzó una tarde de otoño. El sol estaba a punto de ocultarse cuando John, desde la cerca, divisó en el horizonte un grupo de jinetes avanzando lentamente. No eran vaqueros ni soldados. Incluso a la distancia podía reconocer las figuras cubiertas con mantas, los cabellos oscuros, la manera de montar. Se le heló el corazón. Hacía años que no veía apaches tan cerca, y menos aún en dirección a su rancho. El viento le trajo un eco de voces femeninas, débiles, cansadas. No eran guerreros, sino mujeres, y al parecer traían niños. John frunció el ceño, bajó la mirada hacia su rifle colgado en la pared del corral y sintió que algo en su interior se removía. Un viejo instinto de alerta, pero también una curiosidad inesperada. El rancho, que hasta ese día había sido su fortaleza y su prisión, estaba a punto de abrir sus puertas a un destino que él no había pedido. Y aunque aún no lo sabía, su vida solitaria estaba por cambiar para siempre. El sol descendía detrás de los cerros cuando John volvió a subir a la galería de su rancho. Tenía la escopeta recostada contra el marco de la puerta sin empuñarla, pero lista por si acaso. En el horizonte, las figuras se hicieron más nítidas. 5 mujeres montadas en caballos flacos, cubiertas con mantas desgastadas. Tras ellas, 3 niños pequeños cabalgaban sobre un solo animal, aferrados al cuello del caballo para no caerse. El polvo que levantaban sus cascos era apenas un velo rojizo contra el cielo. John se quedó inmóvil con los brazos cruzados. La última vez que había visto un grupo apache tan cerca, el encuentro había sido violento. Pero esto era diferente. Las mujeres avanzaban despacio, sin mostrar armas, y los niños parecían tan cansados que sus cabezas se mecían al ritmo de los caballos. Cuando por fin estuvieron a unos metros de la cerca, John notó sus rostros.
Eran jóvenes en apariencia, pero el duelo las había envejecido. Sus mejillas hundidas, los ojos oscuros y brillantes de fiebre o de hambre. Todas llevaban collares de cuentas y trenzas deshechas. La que iba al frente desmontó con un movimiento lento, como si cada músculo le pesara. Alzó la mano, palma abierta, gesto universal de no agresión. John no respondió, solo se quitó el sombrero y esperó. «Venimos en paz», dijo ella en español, con acento duro pero claro. «Agua, comida, refugio, solo por esta noche». La voz era grave, rota por la fatiga. John parpadeó, sorprendido de que hablara su idioma. Miró detrás de ella. Los niños tenían los labios resecos, uno de ellos temblaba. El instinto del viejo vaquero luchó contra su memoria de soldado. En sus pensamientos se mezclaban escenas de fuego, disparos, saqueos. Pero esas escenas no encajaban con la imagen que tenía delante. «Este rancho es pequeño», gruñó al fin. «No tengo para muchos». La mujer asintió como si ya esperara esa respuesta. «Lo que tengas. Trabajaremos para pagar. Solo no nos dejes en el desierto esta noche». Hubo un silencio largo. El viento arrastró un remolino de polvo entre ambos. John se pasó la mano por la barba, pensativo. Su código moral era simple: ayudar al necesitado aunque doliera. Y aunque su corazón se resistía, sus pies ya estaban moviéndose. «Desmonten. Den agua a los caballos», dijo al fin. «Y entren». Las 5 mujeres intercambiaron miradas rápidas, incrédulas. Una de ellas, la más joven, ayudó a bajar a los niños. Los pequeños, de pies descalzos y rostros tiznados, miraban al vaquero con mezcla de miedo y curiosidad. John apartó la escopeta y se acercó al pozo. Les llenó un cubo de agua y lo dejó en el suelo. Las mujeres bebieron primero, luego los niños. El sonido del agua tragada a sorbos fue casi un himno en aquel silencio. Cuando terminaron, John abrió la puerta del rancho. Su interior era pobre. Una mesa, un par de bancos, una chimenea encendida. Colocó un saco de harina sobre la mesa y un tarro de frijoles. «No es mucho», murmuró, «pero pueden cocinar algo». Las mujeres no se movieron hasta que la portavoz les hizo un gesto. Entraron despacio, en silencio, como animales salvajes tanteando un territorio nuevo. Una de ellas se arrodilló junto al fuego para avivarlo. Otra sacó hierbas secas de un saquito y empezó a preparar infusiones para los niños. Sus movimientos eran ágiles, casi rituales. John observaba desde un rincón con los brazos cruzados sin saber si se sentía invadido o aliviado. Al caer la noche, las mujeres colocaron mantas en un rincón del suelo y acostaron a los pequeños. Afuera, los caballos descansaban cerca del corral. John se sentó en su silla, encendió un cigarrillo y se quedó mirando las llamas. La portavoz se acercó, se agachó frente a él y con la cabeza inclinada dijo: «Gracias. Somos viudas. Nuestra aldea fue arrasada. No tenemos a dónde ir». John no respondió de inmediato. Aspiró el humo y lo soltó despacio. En su pecho sentía una mezcla extraña de pena y sospecha. Sabía que, al dejarlas entrar, había abierto la puerta no solo del rancho, sino de su pasado. La mujer alzó la vista y sus ojos negros se encontraron con los suyos, azules y cansados. Ninguno habló. Solo el fuego crepitó entre ellos, marcando el inicio de algo que ninguno de... La madrugada en el rancho fue distinta a todas las anteriores. John se despertó antes del amanecer, con la costumbre de siempre, pero la casa ya no estaba en silencio. Desde el rincón donde las mujeres y los niños dormían llegaba un murmullo bajo, un roce de mantas y el aroma inesperado de hierbas calientes. Abrió los ojos y se quedó unos segundos observando. Las 5 viudas se movían despacio, casi sin ruido, como si no quisieran molestarlo. Una avivaba las brasas para preparar infusión. Otra revisaba las heridas de un niño. La más joven ordenaba sus pocas pertenencias. John se sentó en la cama y se calzó las botas. Sabía que ese primer amanecer era decisivo. No podía dejar que aquello se convirtiera en un caos, pero tampoco tenía intención de echarlas a la intemperie. Se levantó, tomó su sombrero y salió al porche. El aire estaba frío, cargado de rocío. En el corral, los caballos de las mujeres pastaban al lado de los suyos, todavía nerviosos. Miró las cercas, el pozo, el horizonte vacío. Su rancho ya no era solo suyo. Cuando volvió adentro, las viudas estaban de pie, con la portavoz al frente. Había cambiado la manta por una camisa sencilla que había traído consigo. Su cabello trenzado caía sobre un hombro. Tenía la expresión tensa pero firme. «Queremos hablar», dijo sin rodeos. John asintió. Se apoyó en la mesa y esperó. «Nos iremos pronto cuando podamos», continuó ella. «Pero hasta entonces trabajaremos. No pedimos caridad. Podemos cuidar animales, traer agua, cocinar, reparar cercas. Solo necesitamos un lugar seguro». Había algo en su tono que no era súplica, sino dignidad. John lo notó y, sin proponérselo, bajó la guardia. «Este rancho es chico», gruñó. «No hay camas ni sobra comida. Si se quedan, tendrán que seguir mis reglas». Las mujeres intercambiaron miradas.
La portavoz alzó una ceja. ¿Cuáles son? John se pasó la mano por la barba pensando. Primero, nadie toca mis armas ni mis herramientas sin permiso. Segundo, cada quien hace su parte. No hay sirvientes aquí. Tercero, si alguien viene preguntando por ustedes, yo decido cómo responder. La portavoz inclinó la cabeza. Aceptamos. Y también ponemos reglas. Eso sorprendió al vaquero. Ah, ¿sí? Ella sostuvo su mirada. Respetar a nuestras hijas y a nosotras. No entrar en nuestro espacio sin avisar. Si hay peligro, se nos dice. Y si quiere que trabajemos, se nos trata como iguales. Hubo un silencio pesado. John notó cómo las demás mujeres lo observaban con ojos duros, listos para reaccionar. Él asintió despacio. Trato hecho. La portavoz extendió la mano. John la miró un momento, luego la estrechó. Era una mano fuerte, áspera como la suya. En ese gesto se selló el pacto precario que iba a cambiar sus vidas. El resto del día fue una coreografía de adaptación. Las viudas salieron con cubos a traer agua del pozo, barrieron el suelo, acomodaron sus mantas en un rincón. Una de ellas, que sabía de plantas medicinales, empezó a revisar el gallinero y a recoger hierbas silvestres del patio. Otra encendió el fuego y preparó un guiso con los pocos frijoles que quedaban. John, por su parte, revisó las cercas y dejó que ellas usaran el corral para sus caballos. Por la tarde, mientras el sol bajaba, él las vio trabajar en silencio. No eran mujeres frágiles ni indefensas. Sus movimientos tenían la disciplina de quienes han sobrevivido a todo. Pensó en las aldeas arrasadas, en los bandidos que ellas mencionaron. Pensó en su propia soledad y en cómo, sin quererlo, había aceptado compartirla. Al caer la noche cenaron juntos por primera vez. El guiso era simple pero sabroso. Los niños comieron con ansia y luego se durmieron. Las mujeres hablaban poco, pero ya no había tensión en sus gestos. John se recostó en su silla, con el sombrero sobre la rodilla, y se dio cuenta de que la casa olía distinto. A humo, a hierbas y a algo nuevo, indefinible, que no sentía desde hacía años. Afuera, el desierto seguía igual de silencioso, pero dentro del rancho algo había cambiado. El pacto estaba hecho. No era una familia, ni una tribu, ni un campamento. Era un espacio compartido, frágil, sostenido por reglas recién acordadas y por una necesidad común de sobrevivir. John se dijo a sí mismo que sería solo por unos días. Pero en el fondo ya intuía que aquello iba para largo. Los primeros días después del pacto fueron una prueba silenciosa para todos. El rancho, acostumbrado a la rutina de un solo hombre, se llenó de movimientos nuevos, risas de niños, cánticos en lengua apache, aromas desconocidos. Sin embargo, también se llenó de fricciones. No era fácil mezclar dos mundos tan distintos bajo un mismo techo. John lo notó desde el primer amanecer. Aún no salía el sol cuando las mujeres ya estaban despiertas, rezando en voz baja frente al fuego antes de preparar su bebida de hierbas. Sus cánticos eran suaves, casi un murmullo. John, que siempre desayunaba café negro en silencio, se sintió extraño al oír esas voces en su cocina. Ese día, al salir al corral, encontró que habían movido algunos cubos del pozo y habían atado sus caballos en su lugar habitual. Nada grave, pero para un hombre de hábitos tan rígidos, fue como si le hubieran movido las paredes de la casa. Los caballos tienen sus sitios, dijo con tono seco, señalando la cerca. La portavoz lo miró sin levantar la voz. Necesitaban sombra. Pensamos que no importaba. John apretó la mandíbula. Importa, respondió. Y, después de una pausa, añadió más suave. No pasa nada esta vez, pero avisen antes. Las mujeres asintieron, pero él percibió en sus ojos un destello de orgullo herido. A media mañana, mientras él reparaba una cerca rota, escuchó risas a lo lejos. Se volvió y vio a dos de las viudas recogiendo plantas silvestres, explicándoles a los niños su uso. Llevaban cuchillos pequeños y bolsas de cuero. John se acercó para ver qué hacían. Son hierbas para medicina, le explicó una de ellas. Las usamos para curar heridas y fiebre. Él asintió curioso. No sabía que crecían por aquí. La mujer sonrió apenas. En todo desierto hay vida si uno sabe buscarla. Era la primera vez que compartían algo sin tensión. John sintió un destello de respeto, aunque no lo dijo en voz alta. Al mediodía surgió otro choque. John estaba acostumbrado a comer solo, en silencio, pero las mujeres pusieron los platos en el suelo y formaron un círculo. Invitaron a los niños primero y comenzaron a comer con las manos, compartiendo el guiso. John se quedó de pie, con su plato en la mano sin saber si unirse o no. Al final se sentó aparte, en la mesa. La portavoz lo miró, sin reproche, pero con un leve gesto de decepción. «Así comemos nosotras», dijo ella. John se encogió de hombros. «Así como yo». No hubo discusión, pero el aire quedó denso, como una cuerda tensada. Por la tarde, cuando John fue al pozo, encontró a la más joven lavando ropa en el balde, donde él solía almacenar agua para sus caballos. Se lo señaló con el dedo.
Ese agua es para los animales, gruñó. La muchacha bajó la vista, apenada, y la portavoz acudió enseguida. No sabíamos. Usaremos otra. John respiró hondo. No quería parecer un tirano, pero sentía que su rancho se le escapaba de las manos. Pongan un cubo aparte para lavar, dijo más calmado. No es tan difícil. Las viudas obedecieron sin discutir. Sin embargo, no todo era roce. Al atardecer, John descubrió que las mujeres habían arreglado la cocina. Limpiaron ollas, ordenaron la leña y colgaron las mantas para que se secaran. Una de ellas reparó el gallinero con ramas y cuerda. Los niños, en cambio, empezaban a seguir a John cuando él iba al corral. Le preguntaban con palabras torpes el nombre de las herramientas. Él, sin proponérselo, les enseñaba. Martillo, lazo, silla, estribo. Era la primera vez en años que alguien lo escuchaba hablar de algo que no fuera ganado o cercas. Esa noche, mientras el fuego crepitaba, John se dio cuenta de que los choques no eran solo incomodidades. Eran un lenguaje nuevo que él y ellas estaban aprendiendo a hablar, con gestos, reglas y miradas. No había hostilidad abierta, pero tampoco confianza total. Era como caminar sobre hielo delgado. Cualquier paso en falso podía romperlo. Se recostó en su silla y miró a las mujeres acomodando a los niños para dormir. En silencio pensó que quizá el rancho necesitaba esas manos, esas voces, incluso esas fricciones. Al fin y al cabo, la soledad también es un hábito. Las primeras semanas pasaron con una calma engañosa. Entre choques y aprendizajes, la rutina del rancho se fue llenando de nuevas tareas compartidas. Las viudas recogían leña, cocinaban, cuidaban de los niños. John reparaba cercas y les enseñaba a ordeñar las vacas. Sin embargo, bajo la superficie, algo oscuro se acercaba. Todo empezó con unas huellas. Una mañana, mientras revisaba el linde del terreno, John encontró marcas frescas de herraduras en el polvo, distintas a las suyas y a las de las viudas. Se agachó, pasó los dedos por la tierra y notó que eran recientes, quizá de la noche anterior. Se incorporó lentamente mirando al horizonte. En dirección al norte, el desierto parecía dormido, pero él conocía demasiado bien esas señales. Al regresar al rancho no dijo nada, aunque su semblante se endureció. Esa tarde reforzó la puerta del corral y sacó del arcón su viejo rifle para engrasarlo. Los niños lo miraban con los ojos muy abiertos. Esa noche, mientras cenaban, la portavoz notó su inquietud. «¿Qué pasa?», preguntó. John mascó un trozo de pan antes de responder. «Nada que deba preocuparlas». «Todavía». Ella entrecerró los ojos. «Nosotras sabemos leer el desierto», replicó con calma. «Y también sabemos cuando un hombre teme algo». John la miró un momento y luego suspiró. «Vi huellas. No son de vaqueros ni de soldados. Son de gente que no debería estar aquí». Las mujeres intercambiaron miradas tensas. Una de ellas apretó los labios y bajó la vista. La portavoz asintió despacio. «Nos siguen desde hace semanas», confesó. «Bandidos. Asaltaron nuestra aldea. Se llevaron lo poco que teníamos. Creímos que los habíamos perdido». El vaquero dejó el pan sobre la mesa y clavó la mirada en ella. «¿Cuántos son?» «6, tal vez 7. Bien armados». John apoyó los codos en la mesa. No dijo nada más durante un rato. En su interior hervía un conflicto. Él había prometido refugio, no guerra. Pero dejar a esas mujeres solas con los niños sería condenarlas. «Si llegan aquí», dijo al fin, «el rancho no es un fuerte. Habrá que defenderlo». La portavoz alzó la cabeza. «Sabemos pelear». «No somos indefensas», John asintió, aunque por dentro dudaba. «No bastará con arcos y cuchillos. Necesitarán aprender a usar mis armas. Y yo necesitaré aprender algunas de sus mañas». Hubo un silencio. Era la primera vez que hablaba de nosotros y no de ustedes. Durante los días siguientes, la tensión se volvió una presencia invisible en el rancho. Las viudas colocaron señales de advertencia en los caminos, amuletos de plumas que, según su tradición, espantaban al enemigo. John, en cambio, revisó cada punto débil: la cerca del corral, las ventanas, la puerta principal. Montó un sistema de campanas con alambre para detectar intrusos. Al atardecer, empezaron a entrenar. John les enseñó a cargar y disparar un rifle, a mantener la calma al apuntar. Ellas, en respuesta, le mostraron a moverse sin hacer ruido, a leer el terreno, a colocar trampas sencillas con piedras y ramas. Era un intercambio desigual pero necesario. Los niños, aunque apartados, percibían el miedo de los adultos. Jugaban menos, hablaban en susurros. Las noches se llenaron de vigilias. John dormía con el rifle a su lado. Las mujeres se turnaban para hacer guardia desde la ventana, envueltas en mantas, los ojos brillando a la luz del fuego. Un día, mientras recogían agua, una de las viudas encontró una bala gastada en la arena. La llevó a John sin decir palabra. Él la sostuvo en la palma de su mano, fría y pesada. Era una advertencia silenciosa. Los bandidos estaban más cerca de lo que pensaban. Esa noche el viento soplaba distinto, trayendo olor a humo lejano.
John salió al porche y miró hacia el norte. En la lejanía, apenas perceptible, una línea oscura se movía sobre el horizonte. Se quedó quieto con el sombrero en la mano. Sabía que era cuestión de días, quizá de horas. El rancho, que había sido su refugio de la soledad, se convertiría en su trinchera. Y no estaría solo para defenderlo. Dentro de la casa, las mujeres acunaban a los niños mientras murmuraban plegarias en su lengua. John escuchó ese murmullo y sintió que algo le apretaba el pecho. Ya no eran extraños en su techo. Si llegaba la tormenta, la enfrentarían juntos. El rancho cambió de ritmo. Ya no era solo un lugar para cuidar animales y sobrevivir a la rutina. Se había convertido en un campo de preparación. Cada amanecer comenzaba con dos actividades paralelas. Mientras unas mujeres atendían a los niños y encendían el fuego, otras salían con John a entrenar. La amenaza de los forajidos ya no era un rumor lejano, sino un horizonte inevitable, y todos lo sentían en el estómago. John había desempolvado sus viejos rifles, 2 escopetas y un par de revólveres que apenas usaba desde hacía años. Al principio las viudas se mostraron cautelosas ante esas armas pesadas, frías y extrañas. Pero la portavoz, con su mirada de roca, fue la primera en tomar uno. Se lo colgó al hombro y esperó las instrucciones sin decir palabra. John le enseñó a cargarlo, a apuntar y a respirar antes de disparar. El primer tiro retumbó contra el cielo y levantó un eco en los cerros. La mujer ni parpadeó. Solo corrigió el ángulo y disparó de nuevo. Las demás siguieron su ejemplo. No tardaron en aprender lo básico: cargar, apuntar, mantener la calma. John se sorprendía de su rapidez, de la firmeza de sus manos. No eran novatas en la violencia. Su vida ya les había exigido defenderse antes. A cambio, las viudas compartían con él su propio saber. Lo llevaban al desierto para enseñarle a leer señales en la arena, huellas invisibles para un ojo inexperto, rastros de humo, cambios en el canto de los pájaros. John, que se creía buen rastreador, descubrió que aún tenía mucho que aprender. Una de ellas le mostró cómo preparar trampas simples con piedras, ramas y cordeles. Otra le enseñó a colocar estacas bajo la arena para detener caballos en carrera. El rancho empezó a transformarse bajo esas manos. Juntos levantaron un pequeño parapeto de sacos de arena frente a la casa. Reforzaron las ventanas con tablas y crearon rutas de escape para los niños hacia el gallinero, donde cavaron un escondite bajo la paja. John se sorprendía de su propia energía. Hacía años que no trabajaba con tanta intensidad ni con tanto propósito. Entre entrenamiento y trabajo aparecían momentos inesperados de complicidad. Al mediodía, cuando descansaban del sol, las mujeres le enseñaban algunas palabras en su lengua. Él las repetía torpemente, y los niños reían. A veces, mientras John revisaba el rifle, uno de los pequeños se sentaba a su lado y le preguntaba con ojos grandes: ¿para qué sirve eso? Él respondía con paciencia: para protegernos, para que nadie nos haga daño. El niño asentía serio, como entendiendo más de lo que parecía. Por las noches, en torno al fuego, las viudas contaban historias en voz baja, leyendas de su pueblo, recuerdos de los que habían perdido. John escuchaba sin interrumpir, con el sombrero sobre las rodillas, fumando despacio. Sentía que sin darse cuenta el rancho ya no olía solo a polvo y leña, sino a hierbas, a comida compartida, a humanidad. También empezó a cambiar la forma en que se miraban. Al principio él era el vaquero y ellas las apaches. Ahora, en los ojos de los niños, él era el abuelo del rancho, y en los ojos de las viudas un aliado inesperado. No había ternura abierta ni palabras de afecto, pero sí una confianza que crecía como un hilo tenso que ya no se rompía. Sin embargo, la tensión no desaparecía del todo. Cada tarde, al terminar el trabajo, John se quedaba mirando el horizonte con el rifle apoyado en el porche. Sabía que los forajidos no tardarían. Cada día que pasaba era un día más para prepararse. Y un día menos antes del choque, una noche, mientras el viento del desierto silbaba entre las tablas del rancho, la portavoz se sentó a su lado. Le entregó un collar de cuentas y plumas. Para la guerra, dijo. Te protegerá. John lo sostuvo en su mano áspera, sorprendido. Yo ya no creo en amuletos. Ella lo miró fijo. No es un amuleto. Es respeto, él no respondió. Se colgó el collar al cuello y siguió mirando la oscuridad. En silencio, ambos comprendieron que ya no eran dos mundos enfrentados, sino un solo grupo preparando. El amanecer de aquel día fue extraño. El aire estaba inmóvil, pesado, y ni los gallos se atrevieron a cantar. John se despertó antes del sol como siempre y salió al porche con su rifle colgado. Llevaba días vigilando el horizonte y esa mañana lo supo. Ya venían. Una nube de polvo avanzaba lenta y silenciosa desde el sur. No era viento, eran caballos. Corrió al interior del rancho. «Todos adentro», ordenó en voz baja pero firme. Las viudas reaccionaron sin pánico. Ya habían ensayado aquel momento. Cada una tomó su puesto.
2 en las ventanas reforzadas, otra en la puerta trasera, la portavoz junto a John. Los niños, siguiendo el plan, se metieron en el escondite del gallinero. Sus ojos grandes brillaban de miedo, pero se quedaron quietos, como se les había enseñado. El retumbar de cascos se volvió nítido. Los forajidos aparecieron en la loma. 8 hombres con pañuelos cubriendo los rostros y armas en alto. Al frente un tipo con sombrero negro y chaqueta de cuero. Su silueta se recortaba contra el sol naciente. John lo reconoció. Era Caleb Price, un pistolero sin escrúpulos que había trabajado de cazador de recompensas y ahora se dedicaba al saqueo. «¡Viejo!», gritó Price desde su caballo. «Sabemos que tienes indias ahí dentro. Entréganoslas y nadie saldrá herido». John respiró hondo, sintiendo el peso del collar que le habían dado la noche anterior. «Aquí no hay nada para ustedes», respondió. «Vuelvan por donde vinieron». Hubo una carcajada general. Uno de los hombres disparó al aire. Otro lanzó una botella contra la valla del rancho. El olor a peligro se hizo espeso. John se agachó y susurró. «Recuerden lo que practicamos. No disparen hasta que estén cerca. Apunten al suelo delante de los caballos para asustarlos». Las viudas asintieron, tensas pero firmes. La portavoz le lanzó una mirada rápida. «Estamos listas». Los forajidos comenzaron a descender la colina, confiados, disparando tiros al aire para intimidar. John esperó hasta que estuvieron a menos de 100 metros. «Ahora», dijo. El primer disparo lo hizo él. La bala golpeó la arena frente al caballo de Price, que se encabritó. Casi al mismo tiempo, 2 escopetas estallaron desde las ventanas. El estruendo rebotó en las colinas. Los caballos relincharon. Algunos hombres perdieron el equilibrio y rodaron por el suelo. La escena se volvió caótica. Los forajidos respondieron con fuego real. Las balas silbaban y golpeaban las tablas del rancho, astillando la madera. Una de las viudas gritó una orden en su lengua y disparó de nuevo, derribando un sombrero del enemigo. Otra se movió ágilmente hacia la puerta trasera para cubrir ese flanco. John sentía que los años desaparecían. Sus manos temblaban menos de lo que esperaba. Cargaba, apuntaba y disparaba con precisión. A su lado la portavoz mantenía la calma, ajustando la mira como una veterana. Por un instante John se sorprendió admirándola. Su postura, su mirada, la valentía que irradiaba. Un forajido logró acercarse al corral y trató de incendiarlo con una antorcha. John saltó por la ventana, rodó en la tierra y le lanzó un golpe con la culata del rifle. El hombre cayó aturdido. John lo arrastró hasta la cerca y volvió a su posición. El combate duró lo que pareció una eternidad, pero en realidad fueron apenas minutos. Los caballos asustados, las balas y las trampas improvisadas obligaron a los forajidos a retroceder. Uno de ellos cayó con una pierna atrapada en una estaca bajo la arena. Otro perdió su arma al tropezar con una cuerda tendida. Las viudas aprovecharon cada ventaja que habían preparado. Finalmente Price gritó: «¡Basta! Nos iremos, viejo». Pero esto no termina aquí. Se dio la vuelta y cabalgó cuesta abajo, seguido por sus hombres malheridos y furiosos. El polvo se levantó de nuevo, alejándose hacia el sur. John bajó el rifle lentamente. El silencio volvió, roto solo por los llantos contenidos de los niños saliendo de su escondite. Las viudas salieron del rancho una a una, respirando hondo. La portavoz caminó hasta John y le tocó el hombro. «Hoy hemos ganado», dijo. «Pero volverán». John asintió. Miró el rancho, las ventanas astilladas, el polvo en el aire. Sí, volverían. Pero ya no eran solo él y sus fantasmas. Ahora eran un grupo, un pequeño ejército dispuesto a defenderse. El rancho quedó envuelto en un silencio denso. Solo se oía el viento que entraba por los agujeros de bala y el crujir de las tablas astilladas. John bajó el rifle despacio, sintiendo como el peso de la adrenalina se le escapaba de los músculos. Alrededor las viudas respiraban agitadas, con las manos aún aferradas a las armas. Los niños, al salir de su escondite en el gallinero, corrieron hacia sus madres. Hubo abrazos apretados, murmullos en lengua apache y algunas lágrimas que nadie intentó ocultar. John se apoyó en el poste del porche y se quitó el sombrero. Miró las huellas de los caballos alejándose en la distancia y luego volvió la vista al rancho. Ventanas rotas, cercas a medio caer, el corral chamuscado por la antorcha que casi prende fuego. Sabía que aquello solo había sido el primer asalto. Los forajidos volverían, tal vez con más hombres y más rabia. Pero también supo algo más. Ellos ya no eran las mismas personas que antes del combate. Algo había cambiado. Habían resistido juntos. «Necesitamos revisar todo», dijo John con voz cansada pero firme. «Curar heridas, reforzar la casa y preparar más trampas». Las viudas asintieron sin protestar. La portavoz se acercó a él con paso sereno y puso en su mano una tira de cuero decorada con cuentas rojas. «Para la próxima vez», dijo. «Un recordatorio de que ahora luchamos juntos». John apretó la tira y se la guardó en el bolsillo.
Gracias. Durante el resto del día trabajaron sin descanso. Una de las mujeres, que conocía plantas medicinales, preparó ungüentos para las manos quemadas y los rasguños. Otra dirigía a los niños para recoger balas gastadas y limpiar los cartuchos, mientras John y 2 de las viudas reforzaban la valla con troncos más gruesos. El rancho, que ya había sido escenario de dolor, empezó a parecer un campamento militar improvisado. En las pausas John se sorprendía mirándolas de otro modo. Había en ellas una dignidad distinta. No eran refugiadas indefensas, sino guerreras protectoras de sus hijos. La portavoz en especial tenía algo que lo desarmaba. Su mirada era firme, pero a veces, al pasar junto a él, se suavizaba un instante. John sentía que esa chispa silenciosa lo devolvía a un tiempo en que todavía creía en la compañía, en la familia. Esa noche encendieron un fuego en el centro del patio, no dentro de la casa. Querían que los niños vieran luz y calor, que no quedara en ellos solo miedo. Mientras las viudas cantaban en voz baja una melodía antigua, John se sentó aparte limpiando su rifle. La portavoz se acercó y se sentó a su lado, dejando entre ellos apenas un palmo de tierra. «Tus manos tiemblan», observó ella. John sonrió sin humor. «Hace mucho que no disparaba. Creí que no tendría que hacerlo más». Ella lo miró un momento largo, luego dijo: «La vida nos obliga, pero también nos une». Él asintió. «No permitiré que vuelvan a hacerles daño». La mujer inclinó la cabeza. «Nosotros tampoco». Se quedaron en silencio mirando las chispas subir al cielo negro. Los niños, agotados, dormían apoyados unos contra otros. El rancho entero respiraba ese instante frágil de calma después de la tormenta. Cuando por fin entraron a la casa, John se detuvo en el umbral. Durante años había dormido solo, sin más compañía que el crujir del viento y el paso de las estaciones. Ahora había risas de niños apagándose en las habitaciones, olor a hierba secándose junto al fuego, susurros de mujeres conversando en otra lengua. Por primera vez en mucho tiempo, sintió que aquel lugar estaba vivo. Sin embargo, en su interior, la preocupación persistía. Sabía que Price no dejaría el asunto así. Necesitaban un plan más sólido, quizá buscar aliados, quizá abandonar el rancho. Pero mientras se acomodaba en su vieja silla y escuchaba las respiraciones tranquilas del resto, se permitió un momento de orgullo. Habían resistido, habían luchado y aún estaban juntos. La portavoz apareció en la puerta con una manta y se la dejó sobre los hombros. «Descansa, vaquero», le dijo. «Mañana seguimos». John levantó la vista y le sostuvo la mirada. «Gracias». Por no rendirse, ella no respondió. Solo asintió y se alejó despacio. Él se recostó con el collar y la tira de cuero en la mano. Por primera vez en años, antes de quedarse dormido, no pensó en la soledad ni en el pasado. Pensó en el futuro, en un nosotros que apenas... Los días posteriores al ataque fueron un torbellino silencioso. No había tiempo para lamentarse ni para bajar la guardia. John y las viudas trabajaban sin descanso reforzando el rancho, mientras en el horizonte seguía flotando la amenaza de Price y sus hombres. Cada amanecer era una cuenta regresiva. John, sin embargo, ya no pensaba como un hombre aislado. Ahora planificaba con ellas, escuchaba y decidía en conjunto. Una tarde, sentado alrededor del fuego, desplegó un viejo mapa del condado sobre la mesa. «No podemos esperar aquí sin más», dijo. «Si Price vuelve con más hombres, ni siquiera con todas nuestras trampas resistiremos. Necesitamos aliados». Las viudas lo miraron en silencio. La portavoz fue la primera en hablar. «Nuestros hombres ya no están», dijo, «pero quedan parientes en otras aldeas. ¿Podríamos enviar un mensaje?». John asintió. «Yo conozco a algunos rancheros y un par de viejos compañeros del ejército que me deben favores. No me agrada pedir ayuda, pero si es para proteger a los niños». Durante horas trazaron rutas, recordaron nombres, lugares donde aún quedaba alguien dispuesto a enfrentarse a Price. La portavoz sugirió usar señales de humo para comunicarse con un grupo de apaches que vivían en las montañas. Otra mujer recordó un paso secreto por donde podían llegar sin ser vistos. John se sorprendió de lo mucho que ellas sabían del terreno. Caminos ocultos, pozos de agua escondidos, cuevas donde refugiarse. Al día siguiente pusieron el plan en marcha. 2 de las viudas, rápidas y discretas, partieron antes del amanecer para avisar a su gente en las montañas. John ensilló su caballo por primera vez en años y salió rumbo al pueblo más cercano. El sol apenas había salido y ya sentía en el estómago ese viejo nudo de los días en que iba a la guerra. En el pueblo las cosas no fueron fáciles. Muchos temían a Price. Algunos fingían no conocerlo. Otros se encogían de hombros y decían que no querían problemas. Sin embargo, un par de viejos amigos aceptaron escuchar. John les habló claro. «No estoy pidiendo que mueran por mí, pero este hombre no se detendrá. Hoy son estas mujeres, mañana puede ser su rancho, sus hijos». Al final consiguió promesas vagas, pero promesas al fin.
2 rancheros dijeron que si veían señales de humo, acudirían con caballos y armas. Un herrero ofreció balas y clavos para reforzar las cercas. No era un ejército, pero era algo. John volvió al rancho 2 días después, cansado y cubierto de polvo. Al llegar, vio las señales de humo ascendiendo desde el otro lado del valle. Las viudas habían cumplido su parte. Sonrió, aunque apenas un instante. Sabía que todo aquello era una carrera contra el tiempo. Esa noche, cuando el grupo se reunió junto al fuego, John les contó lo que había logrado. No es mucho, admitió, pero si logramos aguantar hasta que lleguen, tendremos más manos. La portavoz lo miró con seriedad. Price no esperará. Vendrá pronto, John asintió. Por eso debemos estar listos. Esta vez no solo resistiremos, lo atraparemos. Los niños dormían ya, y en el silencio del rancho se respiraba tensión. Sin embargo, entre los adultos algo más flotaba en el aire. Determinación. Las viudas habían recuperado cierta chispa en los ojos. Ya no eran solo víctimas buscando refugio, sino aliadas planeando un contraataque. John, por su parte, sentía cómo en su pecho volvía a latir la vida que creía extinguida. Tenía miedo, sí, pero también un propósito. Antes de irse a dormir, la portavoz se acercó a él. «Cuando todo esto acabe», dijo, «si sobrevivimos, ¿qué harás?» John la miró sorprendido por la pregunta. «No lo sé. Hace años que no pienso más allá de mañana». Ella asintió lentamente. «Quizá entonces sea hora de empezar a pensar». John la observó alejarse, su silueta recortada contra el fuego. Se quedó de pie mirando las estrellas. El plan estaba en marcha. Price vendría pronto, y aún no sabía cómo terminaría todo. Pero por primera vez en mucho tiempo sintió que su destino no era solo suyo. Estaba ligado al de aquellas mujeres y a esos niños. Si iban a caer, caerían juntos. Y si iban a vencer, también. El amanecer llegó con olor a lluvia y pólvora. El cielo estaba gris, bajo, como si presintiera sangre. John no había dormido. Se había pasado la noche revisando cada cartucho, cada trampa, cada tablón del rancho. A su alrededor, las viudas y los niños respiraban un aire distinto. Ya no era miedo. Era esa calma tensa de quien ha decidido luchar hasta el final. A media mañana, apareció en la colina la misma nube de polvo que semanas atrás. Esta vez era más grande. Price había cumplido su amenaza. Traía el doble de hombres, fusiles, dinamita. Al verlos, John sintió un nudo en la garganta. No había certeza de sobrevivir. Pero también vio en las ventanas del rancho los ojos firmes de las viudas y pensó, no estamos solos. El primer disparo no lo hicieron ellos. Fue una salva de Price para intimidar. Las balas impactaron en las cercas, levantando astillas y polvo. Pero nadie del rancho respondió. Estaban esperando. Habían reforzado el corral, cavado zanjas y escondido estacas. Habían preparado barriles con aceite y hogueras listas para prenderse. Todo estaba medido. Cuando los forajidos entraron en la zona de trampas, John levantó la mano. «Ahora», gritó. Un rugido de pólvora y fuego se desató. Los barriles se volcaron, el aceite ardió y levantó muros de humo y llamas. Los caballos relincharon, se desbocaron. Los hombres tropezaron con las zanjas ocultas y cayeron. Desde las ventanas del rancho, las viudas disparaban con precisión, cubriéndose unas a otras. John saltó al porche y disparó a los barriles de dinamita que Price había ordenado colocar. Una explosión sacudió el suelo y desorientó a los atacantes. El combate fue brutal. Price, montado en su caballo negro, intentó reagrupar a los suyos, pero una de las viudas le derribó el sombrero con un tiro. John aprovechó para avanzar por el corral y encarar al pistolero. Ambos se miraron a distancia. 2 hombres curtidos, uno por la violencia elegida y otro por la violencia impuesta. Price disparó primero. La bala rozó el hombro de John. El vaquero cayó tras un montón de sacos, respiró hondo y cuando Price volvió a cargar, salió al descubierto y disparó. La bala impactó en la pierna del pistolero que cayó de su caballo. El resto de los forajidos, viendo a su líder en el suelo, empezó a retirarse, arrastrando a los heridos y maldiciendo. La ofensiva se desmoronaba. John se acercó despacio al pistolero caído. Price alzó la vista, con rabia y miedo a la vez. «Acaba con esto, viejo», escupió. John apuntó, pero no disparó. «Vete y no vuelvas», dijo. «Si cruzas de nuevo este rancho, no habrá segunda oportunidad». Price apretó los dientes, pero comprendió. Sus hombres lo alzaron y cojeando se alejaron entre el polvo y el humo. El silencio cayó de golpe, como si el desierto hubiera contenido la respiración y ahora la soltara. Las viudas salieron del rancho una a una, con las armas todavía calientes en las manos. Los niños corrieron hacia ellas. Habían ganado. No era solo una victoria física, era el final de una persecución, de un miedo que había durado años. John se dejó caer en el porche, exhausto. La portavoz se acercó y se arrodilló a su lado. «Hemos terminado», dijo en su lengua,
Él la miró, con el hombro sangrando y las manos temblorosas. No, corrigió con una sonrisa cansada. Hemos empezado. Ella sonrió también, por primera vez sin dureza, y le tendió la mano. John la tomó. A su alrededor, el rancho olía a humo, pero también a pan recién hecho y a hierbas curativas. Por primera vez en muchos años, el vaquero no se sintió un hombre solo en su tierra, sino parte de algo nuevo, una familia improbable que había resistido junta. Esa noche, mientras el fuego del patio iluminaba las caras cansadas pero serenas, John levantó la vista al cielo estrellado. No sabía qué pasaría mañana, pero sí sabía una cosa: el rancho ya no sería un refugio solitario.